Bueno, pues de nuevo buenas tardes, muchísimas gracias a todas y a todos por acudir, ¿no?, a lo que es el cierre de esta jornada y desde luego pues el momento grande, ¿no?, que es poder escuchar a Pilar Aymerich, ¿no?, que nos va a conversar conmigo, pero también con toda la audiencia, ¿no? Entonces os animamos a que participéis en torno a sus fotografías, ¿no? Una producción inmensa y fascinante. Hemos seleccionado 41 fotografías, pero realmente hay muchísimos más trabajos. Y es rápida, no os asustéis. Sí, de los que podríamos partir, porque tiene una producción fascinante que, bueno, desde hace tiempo y muy justamente pues se está poniendo en valor, ¿no?, con merecidísimos premios como el reciente Premio Nacional de Fotografía de 2021 o premios anteriores como la Cruz de Sant Jordi de 2005, ¿no? Voy a iniciar la conversación con algo que anteriormente tú ya me has contado y nosotras hemos hablado y que me parece súper sugerente, que es una frase que más o menos como que entrecomillaría, que tú me has dicho, que es que la cultura nos cambió. Y antes de darte la palabra quería hacer como un brevísimo contexto de, bueno, pues de dónde viene, ¿no?, ella, nacida en Barcelona en 1943, y donde tiene de alguna manera, como tú también has dicho, que deseducarte de todo el paradigma, ¿no?, franquista. Entonces sus primeros años de formación tienen que ver con el teatro, que esto es una cuestión que para mí es fundamental en el análisis de la práctica fotográfica de Pilar Aymerich. Ella va a estudiar en la Escola de Art Dramàtic Adrià Gual, en Barcelona, que es fundada en 1960 por Ricard Salvat y María Aurelia Capmany, que es una mujer importantísima también en la cultura y el feminismo, ¿no? Es una gran escritora y una de las primeras feministas. Comparando, para que tengáis una idea, sería la Simone de Beauvoir catalana. Exactamente. Y además es que en el momento se puso muchísimo en cuestión, ¿no? En esta escuela, ahora te voy a dar la palabra para que nos cuentes, ¿no? En la década de los 60 conoce a Montserrat Roig. La amistad con Montserrat Roig va a ser importantísima también en un tándem del que también quiero que nos hables, porque me parece fascinante, que es el de escritora a fotógrafo. Y me gustaría que abordaras también la práctica, o sea, cómo trabajabais. Y luego ya me encantaría que habláramos de las amistades entre mujeres, ¿no? O sea, porque me parece algo también esencial desde un punto de vista historiográfico. Muy rápidamente contaros que ella continúa con sus estudios en teatro, pero también de forma autodidacta empieza a interesarse por la fotografía en Londres, donde viaja, no sé en qué año... En el 65. Donde viaja a Londres, donde conoce a una sociedad como la francesa, que luego vienes a París, ¿no?, en plena efervescencia, mayo del 68, por irme, ¿no?, como al hito, ¿no?, en plena efervescencia. Además en Francia continúa con su línea fotográfica gracias a su tío, Xavier Tarragó, que le enseña, ¿no?, la técnica. Él estaba aquí en el exilio francés, pues había sido fotógrafo del comisariado de propaganda, y vuelve a Barcelona en el año 68 y empieza a trabajar con su amiga, con Montserrat Roig, ya como fotógrafa. Y es interesante también el giro del teatro a la fotografía, publicando en revistas claves del periodo que estamos trabajando, como Serrador, donde además ganáis un premio, las dos, Triunfo y Destino, ¿no?, con una importantísima presencia en la fotografía de calle, en el fotoreporterismo, que se diría hoy, pero algo que yo creo que para mí es muy representativo de su trabajo es una fotografía de calle publicada en prensa con una intersección muy importante
con cuestiones que tienen que ver, por un lado, con una visión artística y estética muy depurada y una ética de la fotografía muy concreta que no es para nada habitual en los discursos de los fotógrafos de su generación. Y con esto vuelvo a la primera pregunta, a esta frase tuya maravillosa. La cultura nos cambió, para que nos hables un poco de estos primeros años. Porque, a ver, pensad que en aquel momento, en puro franquismo, el hecho de ser mujer, de haber estudiado en un colegio de monjas, mi destino era, bien, casarme, tener hijos y hacer lo que todo el mundo hacía. Entonces, a veces yo siempre he funcionado por intuición y realmente vi que a mí aquel mundo no me interesaba en absoluto. Y entonces, por casualidad, leí un anuncio en un periódico de que se inauguraba una escuela de arte dramático. Y dije, pues me voy para allá. Y después resultó que la escuela, aparte de ser un sitio de antifranquismo y de teatro de vanguardia, enseñó, porque en la escuela no solamente se enseñaba teatro, sino que te enseñaban historia del arte. Estaba encima, estaba la Asociación de Artistas Plásticos, estaba Tapies, Guinovart, todos los pintores de la época. Entonces, era como un paraíso artificial, pero era un paraíso cultural. Y yo creo que todos los que estuvimos en esta escuela, que después han sido grandes directores de teatro, como, bueno, pues como Flotats, como los que están retratados aquí, Loles León es la primera que está allí, Mario Gas, toda esta gente influyó en el teatro español de la época y en el teatro catalán. Y creo que esto fue un conjunto de valores, de izquierdas, que nos cambió y que cambió a mucha gente y que nos preparó, yo supongo, para la transición española. Aquí hemos recogido, ¿no?, algunas fotografías. Bueno, esto es, sí, o sea, esto es el año 76, la temporada de la Asamblea de Actores y Directores. Por primera vez se hace una asamblea de gente de teatro que hará el Festival Griego por la Libertad de Expresión. Entonces ya, por ejemplo, la otra foto es una obra de teatro dirigida colectivamente por 3 grandes directores de la época de teatro, y es Rosas Rojas para mí, que es una obra de Sean O'Casey, que es del 1800, que es el primer dramaturgo que habla sobre la clase obrera. Entonces, y la otra, por ejemplo, esta está hecha en los túneles del metro y es la primera obra en que se plantea la cuestión homosexual en el teatro. Quiero decir que el teatro de aquel momento es un teatro completamente político y también de vanguardia, porque la otra foto esta es la cantante calva de Eugenie Ionesco. Quiero decir que con este especie de abanico de obras y de representaciones ya podéis entender un poco lo que era el nuevo teatro en el momento justo de la transición, que dio un cambio completamente distinto a lo que había sido el teatro en aquella época. Aquí tenemos a Montserrat Roig. Esta es una de las primeras fotos que le hice, estaba embarazada de su primer hijo, y es una foto que tiene que ver con cómo éramos en aquella época. Nos llamaban los progres, de progresista. Entonces la gente joven, pues todos teníamos el Guernica en la pared, la cerámica, el patchwork, y
las zapatillas ibicencas, o sea, era como un uniforme. Entonces todos los progres teníamos la casa igual y hacíamos lo mismo, porque veníamos del mismo rechazo a todo lo que habíamos vivido hasta el momento. ¿Y cómo fue? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue trabajar con ella? ¿Cómo Claro, lo hacías? sí. ¿Cómo era la práctica? Bueno, con Montserrat nos conocimos en el año 62, que las dos entramos en la Escuela de Arte Dramático de Riagual. Y claro, éramos amigas, hicimos los 3 cursos. Yo después hice un curso más de dirección teatral y fue cuando me marché a Londres. Montserrat se fue a acabar su carrera en la universidad y después me fui a Francia con mi tío que estaba exiliado, que había sido fotógrafo de la Guerra Civil, y estuve un año con él. Él ya estaba enfermo, entonces yo, bueno, llevaba el estudio, revelaba, hacía más o menos estas cosas, hasta que se me planteó qué hacía, si me quedaba o volvía. Y decidí volver. Y a la primera persona que llamé fue a Montserrat. Y entonces me dijo, estoy empezando a escribir. Y yo dije, pues yo estoy haciendo fotografía. Y entonces me dijo, mira, hay un premio en la revista Serrador para escritores jóvenes, ¿por qué no hacemos el reportaje entre las dos juntas? Y entonces hicimos el reportaje y lo ganamos. Y a partir de aquí, que además era un reportaje de la época, eran 3 autores catalanes que no podían, un cantautor, el Ovidi Montllor, que siempre le prohibían las canciones y no podía cantar, un dramaturgo como Josep María Benet i Jornet, que tenía cantidad de obras en un cajón porque no las podía poner en un teatro, y Josep Lluís Marfan, que era un poeta y que se vino a Londres a una cátedra de catalán en la universidad. O sea, era la imposibilidad de crear dentro de una dictadura. Y a partir de aquí fue cuando ya empezamos, nos encargaron toda una serie de entrevistas y reportajes sobre, pensar que en aquel momento, que era 60, después del 68, el 69, empezaron ya a volver exiliados de la guerra civil. Entonces hubo un momento muy interesante que duró durante toda la transición, que era que nos juntamos 3 generaciones. La generación del exilio que volvía, después la generación de la resistencia cultural interior española y después los jóvenes. Entonces estas 3 generaciones que estaban completamente separadas, a mí nadie me había hablado de quién era Mercè Rodoreda, por ejemplo, de quién eran los escritores María Teresa León, Alberti, no nos lo habían enseñado en el colegio. Entonces de repente nos encontramos con toda la historia de España que no nos habían contado. Y esto hace que haya una especie de ilusión y reencontrarte con un país que no creías que existiera. Y la transición un poco es esto. Yo siempre digo que la alegría también es revolucionaria. Y nosotros estábamos contentos, estábamos muy alegres porque veíamos un proyecto de nuestras vidas que no creíamos que llegara, porque hacía 40 años que estábamos igual. He proyectado rápidamente estos retratos, ¿no?, de exilio o de exilio interior, sí, como Lola Anglada. Bueno, estos 3, o sea, el primero, estos son 3 exdeportados del campo nazi de Mauthausen. Montserrat Roig hizo el primer libro que se conoce sobre la deportación de los españoles en los campos nazis. Y uno de estos días estaba entrevistando a estos 3 personajes y me llamó, me dijo, ven corriendo que tengo 3 exdeportados de los campos de concentración. Cogí la cámara y me fui corriendo y entonces me encontré con 3 personas alrededor de una mesa hablando sobre cosas terribles. Y aquí para mí es un poco cuando la fotografía
no, no enseña la realidad, cuando tú no puedes explicar una historia con la imagen. Y entonces esta fotografía es para mí el hecho de que en un momento determinado tienes que pensar que da igual que lo escriban, pero tú tienes que explicar tu historia, aparte de que una persona explique la historia escrita. Entonces, bueno, dije que me había olvidado un objetivo, me marché y estuve dando vueltas por alrededor de la casa hasta que encontré un descampado, y entonces con una pared detrás. Y entonces me volví a la casa. Cuando acabaron la entrevista les dije, vámonos fuera que aquí hay poca luz. Y entonces charlando los conducí hacia el descampado, y cuando llegamos a la pared les dije, ¿podrían ustedes ponerse en fila como cuando estaban en el campo de concentración? Y automáticamente les cambió la cara. Esta foto muchas veces, bueno, está en distintos museos del Holocausto y siempre me provoca, a ver, ¿cómo lo explicaría? Me provoca un sentimiento de culpa, porque a veces para poder conseguir una imagen provocas dolor. Yo los minutos, tengo pocas fotos, pero los minutos que yo hice revivir a estas tres personas, el dolor que habían pasado, después se me volvió con una especie de culpa por haberlo hecho. Lo que pasa que después, cuando ves que esta foto ha contribuido para explicar todo el dolor que habían sentido estas personas después de 40 años, solo porque les dijeras que se pusieran en una pared, entiendes que está justificado que hicieran esta foto. Pero que muchas veces en esta profesión arrastras el sentimiento de culpa, o por una foto que no has hecho, o por una foto que quizá has soliviantado, digamos, a la persona que estás fotografiando, o sea, que la has agredido. Y por eso yo siempre digo que la ética en la fotografía es muy importante, porque en cada momento tienes que justificar el por qué agredes o por qué intentas que no se note que estás agrediendo. Ojo. También en relación a esta foto y este contacto con la escritura, es, creo, una reflexión interesante ver cómo la fotografía funciona de una manera bien distinta en relación con el cuerpo y lo físico. Es decir, el texto, cuando escribimos, tenemos mucha más capacidad de alguna manera de llevar el discurso hacia donde queremos. Hay como más posibilidad para la fuga o el subterfugio. Pero con la fotografía, evidentemente sabemos que la fotografía es algo construido, ¿no? Pero hay algo que esta foto y tu historia nos devuelve, que tiene que ver con esa fisicidad del retrato fotográfico, sí, que tiene una potencia, es una de sus grandes potencias, en mi opinión, seguramente, ¿no? Y otra cosa muy bonita, para ya seguir abordando otros retratos de otras exiliadas, tanto dentro como fuera, es algo que tú dices con el retrato, ¿no? Que a mí me gusta mucho, que dices que tú tienes que estimar, que querer a alguien cuando vas a retratarlo, ¿no? Que creo que también forma parte de la ética de la fotógrafa. Bueno, más, ¿no?, que nada yo creo que es que tienes que querer a la gente para hacer retrato. Bueno, en realidad para hacer todo tipo de fotografía. Porque si no te interesa el ser humano, es que después se nota. O sea, hay grandes fotógrafos que son muy buenos, pero que notas que están utilizando a la gente para hacer una buena fotografía, no para explicar una historia o para justificar un momento. Y esto se nota. Por ejemplo, esta foto de Lola Anglada, que no sé si sabéis quién es, si quieres cuenta un poco, ¿no? También. Bueno, era una dibujante y escritora que trabajó para la República, era amiga de Picasso, había estado en París, había publicado en La Hachette,
una mujer muy interesante, y hizo unos carteles para la República sobre la educación de los niños, que se llamaba El més petit de tots, el más pequeño de todos, y entonces hizo toda una serie de carteles, de dibujos, y en el 39, cuando entraron los nacionales, ella se encerró en casa y no salió más. O sea, era un poco la imagen del vencido, de la persona que entonces... Yo estaba en su casa y le dije que atravesara la sala, y cuando llegó al medio le dije, por favor, ¿podría pararse un momento? Y fue cuando le hice la fotografía. O sea, una gran artista de vanguardia estaba sobreviviendo pintando postales para el monasterio de Montserrat. Entonces, claro, es la versión, ¿no? Los deportados, los exiliados literarios, como es Mercè Rodoreda, que tenemos aquí, y después están también los visuales, o sea, todas estas generaciones que quedaron rotas. O sea, ¿cómo sería si hubiera triunfado la República? Aquí tenemos otra foto, que la de Frederica Montseny. Ah, sí. Bueno, Frederica Montseny, yo hice un libro sobre ella, y fui a Toulouse a buscar información, pedí el certificado de defunción, y en el certificado, donde ponía profesión, ponía sans ocupación, sin ocupación. Y la Frederica Montseny había sido la primera ministra mujer de Europa. Entonces, el hecho de encontrar el certificado y ver que era una señora sin ocupación, claro, te haces muchas preguntas sobre el valor de la mujer en unos momentos en que había hecho un salto hacia adelante tan grande que después fue mucho peor el salto que dio hacia atrás. Aquí la tenemos en un meeting, un mítico meeting, en el año 77, en un escenario que ya ha salido, que son las jornadas libertarias, ¿no? del año 77 es la primera en Barcelona. Es la primera vez que ella venía a Barcelona después de la Guerra Civil. Y es muy interesante este enclave, representado también, como nos ha contado Sergi, por Video Now, ¿no? Cómo la cultura y la política, podríamos decir, la cultura además experimental, vanguardista, contracultural incluso, se daban cita, ¿no? en un contexto, en un mismo contexto. Estaba todo mezclado. Estaba todo mezclado. Había el divertimento también, había la política y había la cultura. En esa, la cultura nos salvó, con la que iniciábamos nuestra conversación, que desde luego en estos momentos va a tener muchas canalizaciones, ¿no? Y una de ellas pues tiene que ver con la música rock, la juventud, y también con una manera, ¿no? Si queréis, más utópica o bueno, no sé cómo decirlo, más... Sí, esto era la primera comuna catalana en 1970, y era Pau Riba, un cantautor digamos, completamente fuera de lo que eran las normas conceptuales de la música, que tiene un disco precioso, Cada noche puede salir el sol, y bueno, era una de las primeras comunas que hubo en Barcelona, vaya, la primera. Tenemos otros músicos, ¿no? Retratados. Esto es Ovidi Montllor, que era o sea, muy represaliado prácticamente, al final es que ya no podía cantar hasta el 76, que entonces ya... Y aquí era para una portada de un disco que tenía una canción que se llamaba La fiera feroz, que recuerda un poco al COVID, ¿no? Era aquello de decir, por orden del alcalde, todos dentro de casa porque se ha escapado una fiera. Y entonces la canción acababa,
todos estén tranquilos, todos contentos, que ya hemos matado a la fiera. Y siempre que veo esta foto me acuerdo un poco del COVID, ¿no? María del Mar Y Bonet. María del Mar Bonet, que era una gran cantante y una gran música, y tenía una canción preciosa que decía ¿quién son esta gente que viene de madrugada? Y esta canción era dedicada a un estudiante que cogió la policía y que lo torturaban y saltó por la ventana y se mató. Y ella le dedicó esta canción. Hemos querido incluir también las radios libres, que también fotografiaste, Radio Ona Lliure, en el Esta año era la 79. primera radio libre del Estado español, que se llamaba Ona Lliure, y que estaba llevada por estudiantes, obreros y homosexuales. Y en general duró bastante tiempo, después la prohibieron, después fueron a comprar un transmisor a Francia y continuaron editándola, y al final ya la cerraron absolutamente, hasta que después ya se normalizaron las ondas radiofónicas, ¿no? Digamos. Pero era un inicio de radio muy distinta, claro, muy libre, con unos programas absolutamente locos en aquel momento. También el cine, ¿no? La importancia del cine. Y esto, el cine, cuando habéis hablado hoy varios ponentes de cine, pensaba que el cine para nosotros había tenido mucha importancia, porque ya desde pequeña, cuando descubrí el cine, esto de encerrarte en un sitio oscuro y poder vivir vidas que no podíamos vivir nosotros, en realidad esto es el Andor Center, que es el primer cineclub montado por los catalanes en Andorra, para poder ver las películas que no podían verse en España. Y después se montó otro en Perpiñán. Y normalmente salíamos de Barcelona, esto debía ser el año 71. La foto es del 70. La foto es del 70, pues del 70 debería ser. 69 y se fundó 70. Y entonces nos marchábamos a las 9 de la mañana con un autocar, todo lleno de gente de cine, de gente de actividades distintas. Llegábamos a Andorra o a Perpiñán, y entonces todo el día una película detrás de la otra hasta las 12 de la noche. Y entonces volver hacia Barcelona. O sea que yo recuerdo aquí que este año precisamente vimos La mamá y la Pitén de Jean Eustache, que ahora resulta que después leí que el mes de junio pasado la remasterizaron y se ha pasado en los cines de París, y que bueno, que ha sido un éxito increíble, duraba 4 horas con el Jean-Pierre Lot, y además era una película que retrataba mucho el después del 68, qué pasaba después del 68. Claro, nosotros lo vimos en el 71, cuando el 68 ya había desaparecido, pero para nosotros, que estábamos en el 71, aún no habíamos empezado la transición, ¿no? Entonces era aquella cosa de decir, uy, les ha fallado a ellos, pero a nosotros no nos fallará. Y después ha resultado que, bueno, nos ha fallado a todos. Bueno, y ya por último, para acabar como este Sí. primer bloque de retrato y cultura, pues te has interesado también, bueno, por todo, como estamos viendo, pero también concretamente por las disidencias sexogenéricas, ¿no? Que yo Sí. creo que también hay un valor importantísimo, ¿no? en tu fotografía. Y esta la hemos puesto también con cultura, puesto que son los primeros carnavales autorizados después de la Guerra Civil en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona, pero tiene mucho interés también por la aparición de lo que en la época, bueno, aún hoy también se llamaba travestis, ¿no? Entonces, bueno, es un retrato... Sí, en realidad fue la excusa del carnaval, que además era el primero que tenía, digamos, que era legal
desde el 39, estaban prohibidos los carnavales. Y entonces se aprovechó el carnaval para toda una serie de travestis. En aquella época se llamaban travestis, pero también muchos homosexuales que se vistieron de mujer para reivindicar la derogación de las leyes de peligrosidad social. Que es una de las principales demandas del movimiento en aquel momento, que claro, te podían meter en la cárcel por no sé cuántos años. También se interesa por la transexualidad, en este caso por una mujer trans, por Katy, ¿no? Que sí. Fotografías en unas habitaciones por las Ramblas. En unas pensiones de las Ramblas de la Cúpula Venus, que era un sitio de striptease, de prostitución también. Y Katy era un camionero de Córdoba que había venido a Barcelona a operarse. Y era una persona lumpen de barrio, era prostituta, una persona encantadora y se estaba, digamos, transformando en aquel momento. Y luego, pues esta sería una de las primeras manifestaciones de homosexuales, ¿no? Sí. Homosexuales. Con la chapa del maricón sin gracias. Maricón sin gracias, que es un lema maravilloso. Yo voy a hacer una camiseta sí. También. Lo que quita el de nucleares. Sí, exacto, sí. Es que además tengo la primera manifestación antinuclear con un chico que lleva nucleares, no gracias, ya en pareja con maricón sin gracias. Que en fotografía explicar historias de contraste, también está bien, ¿no? Y entonces nos pasamos a un segundo bloque en la presentación, sí. Donde nosotras, lo hemos titulado La revolución ocupa la ciudad, ¿no? Y donde a mí me gustaría específicamente, además de ir detallando, ¿no? Las cuestiones de las fotos, que pudiéramos reflexionar, porque me parece muy apasionante también, sobre cómo tú te enfrentas a fotografiar la masa, por decirlo así. Bueno, la masa, la manifestación, la colectividad. Podemos ir comentándolo a medida que vamos viendo las fotos. En realidad, este tipo de fotos yo siempre me las he planteado como una representación teatral. A ver, yo soy de formación teatral y entonces para mí siempre hay un inicio, un punto culminante y un final. Y en todos los acontecimientos sociales y en las manifestaciones ocurre esto, ¿no? Por eso yo siempre estaba dentro de las manifestaciones, no estaba fuera, y entonces siempre había un punto culminante. Tú sabías que en algún momento iba a pasar alguna cosa que ibas a decir, ya lo tengo, ya tengo la historia de lo que está pasando. Porque las manifestaciones son manifestaciones, siempre es gente pidiendo algo, pero tú tienes que plantearte cómo lo explicas y qué piden. Entonces esto se logra con una posición teatral de contar una escenografía, y la escenografía es la calle. Entonces, bueno, hay que saber el punto de vista. Yo siempre iba a una hora antes a una manifestación, porque miraba de dónde venía la luz, qué decorado, o sea, qué estabas diciendo en aquel momento. Aquí estaban en la Plaza San Jaime pues como si estuvieran en una merienda, no había ni una pancarta, no había nada. Entonces les dije, oye, os vais a mover por dónde vais a pasar. A veces hacía de director de orquesta un poco también. Pero no, vamos a pasar por la calle Fernando. Pues ya está. Me voy corriendo para la calle Fernando y aquí ¿qué hay? Las tiendas modernistas, que es Barcelona, y que contrasta con la violencia o la entrega de los personajes. Esto es Barcelona en este momento. O sea, entonces la calle está también dentro de la escenografía. Y está igualmente la manifestación de periodistas, que es la primera manifestación que fue legal. Y entonces, bueno, en aquel momento, esto es en el 76,
claro, era aquello de que el periodismo cada vez intentaba ir un paso más hacia adelante, pero con el miedo de que siempre te cerraban la revista por alguna cosa o por otra. Y entonces era un momento bastante delicado a nivel de periodismo. ¿Esta es la misma manifestación? Sí, esta es otra de la... Que además aquí hay una anécdota, es que claro, como no estábamos acostumbrados a las manifestaciones legales, pues íbamos con el Manolo Vázquez Montalbán de Triunfo y bueno, llegamos aquí donde nos sentamos y me dice, oye Pilar, ¿tú sabes cómo se acaba una manifestación legal? Digo, pues es que no lo sé, Manolo, porque como siempre acabábamos corriendo y nos acababan pegando, digo, pues no lo sé. Dice, oye, vamos a preguntárselo a Ramoneda, que está muy viajado, a ver qué nos dice. Pues esto es plan de coña, ¿no? Y le dice, Ramoneda, oye tú, ¿cómo se acaba una... Tú que has viajado por el mundo? Ah, pues mira, nos damos la mano, decimos adiós, buenas tardes y nos marchamos para casa. No vale, empezamos a dar la mano a toda la gente de la manifestación. Había esta especie de alegría, ¿no? De sentido del humor. Bueno, la próxima está de acá, es que nosotras tenemos el chivato. Es, yo creo, bueno, de la Diada en San Boi Sí, del año del 76. 76. Es un ejemplo, ¿no? De nuevo, ¿no? De este cuidado en la composición fotográfica que tienes y específicamente con la fotografía de calle, ¿no? Sí. Claro, de repente vi que empezaban, primero era legal, después no era legal, primero la querían hacer en Barcelona, después se hizo en Sant Boi pensando que no iría nadie, y entonces empecé a ver que llegaban gente con banderas, y más gente con banderas. La bandera catalana, hasta aquel momento, nadie se atrevía a salir a la calle con una bandera catalana. Y entonces, al ver aquello, bueno, pues me fui corriendo buscando una portería que me dejaran salir al terrado, porque yo lo que quería conseguir era un bosque de banderas catalanas que por primera vez había toda una generación que no habíamos visto. Y entonces era un poco esto, ¿no? El pensarte la fotografía para dar una imagen que tú quieres dar. Y esta fotografía, yo recuerdo que después hice una exposición de fotos y este era el cartel, y en muchos ayuntamientos recortaban los nombres de la exposición y se la enmarcaban y la ponían como póster, ¿no? Porque era la primera vez que había una plaza llena de banderas catalanas. Y más allá del valor político de eso, que es muchísimo, en el año 76, la fotografía a nivel composición es muy interesante por esa especie casi de línea ondulante, ¿no? Sí. De serpiente constante del juego entre las banderas, ¿no? Que es algo que específicamente tú desarrollas muy bien, que esto es muy curioso, también en el retrato, pero en la fotografía de calle, ¿no? O sea que, bueno, hay aquí grandes expertos en la fotografía de este momento, pero yo creo que es un plus, ¿no? En las fotos de calle, o al menos yo las recibo así. Y creo que tiene mucho que ver también, Pilar, con algo que tú me has contado, ¿no? en anteriores ocasiones, que es un poco un distanciamiento, si quieres, de la directora de teatro, de la escenógrafa, como tú comentabas, de poder un poco mirar por arriba, como se ve aquí, ¿no? Como un poco mirar por arriba la situación y contradecir o disputar ese fotógrafo fotoreportero de guerra civilista, Robert Capa, que tú comentabas antes, ¿no? De decir la heroicidad del instante decisivo, ¿no? Y yo estoy ahí a captar la fotografía casi, o sea, al disparo fotográfico. Y tú has hablado, que es muy bonito, de la pescadora, ¿no? Sí. Si quieres un poco comentar. Esto lo decía Duasno. Duasno decía, yo no disparo, yo pesco. Y esto yo siempre lo he dicho. O sea, tiras la caña y esperas, y algo pasará. Pero yo reconozco que no soy violenta. O sea, yo estoy para contar imágenes, para contar historias, pero no busco el scoop. O sea, cuando dicen, para mí Cartier-Bresson no es que se equivoque,
tampoco ahora voy a ponerme en cuestión a Cartier-Bresson, o sea, lo que pasa que yo digo que hay muchos momentos decisivos, no hay solo uno, y tú tienes que elegir. Entonces, o eliges el primero, que es el disparo, o eliges la reflexión, que igual no es el disparo, pero es la pesca, y al final consigues lo mismo, consigues el pez, que es lo que tenías que conseguir, ¿no? Pero quiero decir que la reflexión es muy importante en fotografía. Frente a la heroicidad, ¿no?, de ese fotógrafo, como tú Sí. me decías un día, elefante, que va con todos Sí, sus trastos. todas estas cámaras y estas botas que hacen ruido. Yo iba con tacones y con falda de tubo, y entonces pues no me pegaban. Porque es que además no sé, o sea, era, digamos, completamente impensable que una mujer maquillada y con tacones estuviera allí haciendo fotos. Y entonces, claro, es buscar la estrategia, es como incluso, ahora después veremos fotografías de manifestaciones feministas, y cómo yo reconozco que lo hago desde el punto de vista de mujer, y cómo realmente los cuerpos de la mujer se manifiestan diferentes a los hombres. O sea, hay otra manera de mover el cuerpo, de estructurarse, y todo esto es la escenografía de los cuerpos delante de una manifestación que se comportan de una manera o de otra. Y también una comprensión de ciertos valores que parece que en la práctica de la fotografía de calle no estaban tan presentes, pero que tú incorporas y además reflexionas sobre ellos, que son la fragilidad, la Exacto. lentitud, la paciencia, la intersubjetividad, es decir, que hay otra manera de pensar la práctica del fotorepertorismo, efectivamente, en una intersección por tu socialización como mujer, por tu cultura como mujer y por tu perspectiva y militancia Y por mi feminista. físico, yo no corro, soy una persona pequeña, no me subo a los árboles, o sea que entonces tengo otras estrategias, mis estrategias no son estas. Aquí tapas la cámara con un periódico, esta foto es muy interesante también. Aquí tengo la policía detrás, y esto es un periódico y esto es el visor, y voy disparando. Había una estrategia policial que el ensanche de Barcelona, claro, son como los bulevares, ¿no? O sea, rectos, son cuadrículas. Y entonces, normalmente, cuando había una manifestación, la policía lo que hacía es rodeaba el barrio, y entonces iba avanzando hasta que nos tenía todos en el medio, que es cuando empezaban las palizas. Y entonces esta era una fotografía de esto, ¿no?, de cómo el barrio se iba concentrando, y siempre me acuerdo de las sirenas, ¿no?, que iban sonando, y cómo al final, bien, si no conseguías escapar, sabías que era la ratonera, y sobre todo el miedo a que te llevaran a la comisaría de Villa Laietana, porque si te llevaban allí, paliza segura. Quiero decir que eran momentos en que era delicado. Esto era una manifestación de guarderías con estos niños que se encerraron en las guarderías para pedir guarderías protegidas por el Estado y gratuitas, y esta es una plaza que, bueno, ya veis, no había nada, barro, tal, y la asociación de vecinos organizó una manifestación, una fiesta en el barrio para pedir un barrio digno para vivir. Un poco en la línea de las comunidades que hemos visto. Xirinacs, bueno, otra foto bien interesante, sí, ¿no? Esta es la cárcel de la Modelo, muy dura para los hombres, y este era Xirinacs, un sacerdote que estuvo 1 año y medio delante de la prisión para pedir amnistía para los presos políticos. Y él normalmente se estaba en el otro lado, aquí, estaba sentado aquí, y entonces aquí estaban las furgonetas de la policía. Entonces yo un día pasé por delante y le dije, a las 12 cruza la calle, y porque quería que se viera el signo de prohibido y la prisión, ¿no? Y entonces si cruzó, hice la foto, y yo ya tenía previsto que había una entrada de metro, y entonces me fui corriendo para la entrada del metro, y entonces ya, o sea,
No sé qué hizo la policía, pero yo ya me marché corriendo. Pero fijaros cómo tiene pensado, bueno, Es que hay que pensar unas estrategias, si no, no podría haber hecho ni una foto. claro. Y luego esta es otro ejemplo, ¿no?, de el interés estético, podríamos decir, al Sí. tiempo que testimonial, ¿no? Sí. Que es, bueno, Esto fue un atentado de un exalcalde, el alcalde Viola, de un grupo de extrema derecha, y es justo el momento que sacan al exalcalde, ya muerto, digamos, ¿no? Y claro, lo que me planteé también, esto fui antes y dije, oye, aquí cuando lo saquen no vas a ver nada. Y entonces, como siempre, buscando, ¿qué más? Como casi siempre son porteras, son mujeres, pues puedes hacer aquello de compañera, oye, por favor, déjame subir arriba, y lo consigues. Y es una foto que es, bueno, un atentado es un atentado, pero a mí la estructura, yo vi mucho que había unas líneas, un cuadrado que te lleva la mirada a la imagen cuando sacan al muerto, las ambulancias, los militares, y esta es una estructura completamente delineada que te centra la imagen. luego esta foto es muy interesante también, es la manifestación que se organizó en Barcelona tras los atentados de Atocha, ¿no? Y bueno, si quieres cuéntala tú. Bueno, es todo el Paseo de Gracia, con un silencio impresionante, Sin pancartas. sin pancartas ni nada, en solidaridad con los 6 abogados que asesinaron en Atocha. En Sí. solidaridad con el pueblo de Madrid, digamos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues casualidad, no casualidad, pero las bocas, salvo una excepción, me estuve fijando, están todas cerradas, Sí, ¿no? sí, De sí. y luego aquí transmites muy bien Entonces, con el eje la ciudad, ¿no? muchedumbre y la La ciudad. ciudad, el Paseo de Gracia, un paseo señorial, donde las señoras los domingos iban a pasear a las pastelerías, o sea, te encuentras con la muchedumbre que protesta por un atentado absolutamente bestia. Pilar, ¿y ahí dónde estás? ¿En una farola? ¿Eh? ¿Dónde estás? No, ¿Estás colocada? no, aquí me parece que estaba encima de un banco. Pero no, llevaba un angular, llevaba un 24, y entonces no hacía falta que me subiera a un árbol. Aquí, por ejemplo, un compañero estaba arriba de un árbol y me dice, ¿qué, Pilar, tú no subes? Digo, no. Ah, que no puedes. Digo, no ves que de arriba solo verás cabezas y no verás caras. En cambio, yo veo las caras de la gente. Se cayó. Estas son las primeras elecciones del 77. Es curioso el miedo. Parece una fotografía sencilla, yo creo que es la que me dio más trabajo, porque la gente tenía tanto miedo de que lo vieran votando, porque no sabía qué podía pasar después, que fui como a 5 sitios de votación, y cuando me sacaba la cámara y me veían con la cámara, no, a mí no me fotografíe, que yo no quiero verme fotografiada votando. O sea, el miedo de la gente a votar por primera vez. Y ya pues entramos en el último bloque que hemos llamado feminismos, ¿no? Donde bueno, pues la práctica fotográfica feminista de Pilar Aymerich se va a poner o se va a conjugar con las reivindicaciones, las luchas, las acciones y las militancias de los feminismos de la transición, ¿no? Que bueno, pues fueron unos feminismos revolucionarios, también en la línea, como veíamos, de Pau Riba y la cultura, ¿no? En una línea también utópica, en el sentido de dispuestos a cambiarlo todo, de cambiar de una manera radical el orden social heredado del franquismo. Y estas son las primeras jornadas catalanas de la dona, de la mujer, que se celebraron en Barcelona en el año 76 y que son importantísimas
para la historia del movimiento feminista de la transición, porque es cuando se reconectan, podríamos decir, las redes, ¿no? Se teje un entramado que va a sentar como las bases de los movimientos feministas hasta la actualidad y que fueron de enorme éxito, ¿no? O sea, estaba el Paraninfo. Eran 3 días de jornadas para debatir, se debatió desde el trabajo de la mujer, el aborto, o sea, todos los feminismos y los apoyos a la mujer posibles. Y creíamos, a ver, y hacía unos años, o sea, este tipo de cosas no son casualidades, es porque antes ha habido un trabajo. Desde el año 72 yo ya trabajaba en el movimiento feminista con todo un grupo de mujeres intelectuales que estaban elaborando unas teorías feministas que en aquel momento en España no existían. O sea, traíamos libros de fuera, yo había estado conectada con Angela Davis y los Black Panthers en Londres, pero quiero decir que en aquel momento había que mirar, que pensar un feminismo para nosotras, después, al final de lo que era el franquismo. Y entonces, bueno, programamos estas jornadas que en realidad vino gente, o sea, de las asociaciones de vecinos, asociaciones de mujeres católicas, revolucionarias de extrema derecha, amas de casa, había todos los estamentos posibles. Y habíamos calculado unas 300 personas y pasaron 4.000 personas en los 3 días. O sea que realmente fue un éxito. Y luego esta es pues una de sus fotografías iconísimas, ¿no? Muy míticas, que es durante la ponencia de Dona y Treball, precisamente, sí. Mujer y Trabajo, ¿no? Cuando una performance de sí. Un colectivo no muy conocido. No, eran 3 mujeres que no, digamos que habían hecho muy pocas cosas, duró 2 segundos, ¿no? Pero como performance, esto es en el año 76, digamos, era una de las primeras performances que se veía en aquel momento. Y empezaron a limpiar la sala donde estaban discurriendo, ¿no? las jornadas, para también evidenciar lo que hoy, porque es una de las principales líneas de los feminismos contemporáneos, llamamos los trabajos reproductivos, ¿no? O sea, los trabajos que sostienen los trabajos productivos y visibilizarlos, ¿no? Bueno, bien, esto conecta al hablar de la mujer y el trabajo, por ejemplo, con las Kellys, que es el nombre que llevan las mujeres que limpian los hoteles. Sí. Que les pagan 6 euros la hora en España, o 6 euros por habitación, me parece que es. Y son estas mujeres que ahora están reivindicando el trabajo de la mujer. Ya no que no exista, sino que como mínimo esté bien pagado. Bueno, pero se ha conseguido el verano pasado que por lo menos estén dadas de alta en la seguridad social, sí, no, y claro, tengan un estatuto de las trabajadoras determinado a través de un artículo, con lo cual es que es de absoluta actualidad, ¿no? Y también conecta con muchos trabajos artísticos, pues me viene a la cabeza el de trabajos de mantenimiento de Mies Urkel, es un artista que se pone a limpiar el museo directamente, o sea, su obra es haciendo una performance limpiando el museo, pues es que estaba aquí 30 años antes, ¿no? O sea, que sí. ¿Y el punto de vista? El punto de vista. El punto de vista, claro, sí. Sí, sí. Claro, el punto de vista es o sea, la majestuosidad del edificio, pero aquí el suelo es protagonista y esta persona que avanza, claro, yo la hice desde el suelo para que no primer plano, porque la grandiosidad del espacio creo que era importante, y claro, en la fotografía es mucho el reflejo del encuadre que te lo lleva la educación de la mirada. Y es esto, tener la mirada adecuada para saber cuándo te tienes que agachar o cuándo te tienes que subir a una escalera. ¿Y esto es intuitivo para ti, el encuadre?
Bueno, sí, intuitivo, pero también es porque sabes lo que quieres hacer, porque reflexionas. Y si no tienes tiempo para reflexionar, como ya has reflexionado mucho, te sale solo. O sea, también es una manera de contar historias, ¿no? Viendo un poco antes lo que nos comentaba Rafa al inicio de la jornada con el trabajo de Manel Argamenol, ¿no? Armengol, con los distintos contactos, ¿tú también trabajabas con muchos contactos fotográficos o eras como muy precisa? Yo es que realmente impresiono pocos negativos. O sea, yo siempre digo que cuando voy con la cámara, todo esto era en analógico, cuando quiero disparar, si la fotografía no es buena, el dedo se me queda así y no puedo disparar porque veo que aquello no vale la pena. O sea que disparo cuando estoy muy segura. Incluso en los contactos, a veces veo ahora, tengo que hacer una exposición y la comisaria estaba buscando contactos, dices que no los recortas. Digo no, porque cuando lo veo ya sé el encuadre que quiero hacer. Después no necesito otra lectura. La lectura es cuando yo estoy mirando. Y yo reconozco que hay otros fotógrafos, por ejemplo, Català Roca, corregía mucho. Y no es un defecto, no lo critico. Es simplemente una manera de actuar. Bueno, esta es otra foto muy conocida, ¿no? Esta dio la vuelta al mundo, sí. Yo también soc adúltera, yo también soy adúltera, que recoge no solo un lema, sino una estrategia, una práctica dentro de la militancia feminista de poner el cuerpo como que un problema es un problema de todas, es un problema colectivo. Yo también he abortado, yo también soy adúltera, ¿no? A ver, pensemos que esta manifestación era a principios del 76, 3 meses después de morirse Franco, y en realidad el adulterio estaba penado con 6 años de cárcel. O sea, poca broma. Y entonces fue una iniciativa de varias asociaciones que fuimos a los juzgados con el cartelito puesto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, era realmente una trabajadora del Valle del Besós que su marido le acusaba de adulterio para quedarse la niña de 6 años que tenía. Y esta yo siempre la pongo al lado. Normalmente la otra foto se vio por muchos, por toda Europa. Pero yo siempre ponía esta al lado, es un poco aquello que a veces no estamos acostumbrados a contar historias. O sea, porque la otra es adulterio y todos hemos tenido la visión que el adulterio lo provoca una señora rubia despampanante, muy pintada. No, era una trabajadora de Sabadell que cuidaba a los niños y que era impotente y que llegaba con su bolsito a los juzgados, ¿no? Entonces, bueno, la historia también es pensar en qué momento y en qué situación pasan las cosas. Otra foto muy mítica, ¿no? de las luchas feministas, también en este caso es como el triángulo, ¿no? Que además es uno de los símbolos, ¿no? También. Esta era una manifestación para protestar del asesinato de Antonia España, que ahora la que viene también es la misma manifestación. ¿Qué es esta? Esta es justo la manifestación que venía por la Gran Vía de Barcelona y el Paseo de Gracia, y aquí está el Cine Comedia. Y entonces yo ya vi que había una manifestación, pero entonces les dije, ¿vais para allá? Dije, sí, digo, pues pasad un poco cercanas al cine, porque claro, quería retratar la manifestación contra la violación y asesinato de la Antonia España con lo que se llamaba el cine español de destape, que aquí muchas personas que han hablado sobre el cine español en aquella época, justo después o un poco antes
ya del 76, y había el cine aquel horroroso de no amarás a la mujer de tu prójimo, los cantos del quinto, y como ya la censura aflojaba un poco, pues era aquello que disimuladamente se veía un pecho o no sé qué, y eran absolutamente pornográficas, aunque no se viera nada, eran de unas historias horrorosas. Y entonces lo que quería ver eran los dos planos, ¿no? El plano de este estereotipo y por debajo las mujeres violadas. Contra la violación, castración, Sí. para ver un poco también... En aquel momento es curioso, porque es un eslogan que ha desaparecido, pero en aquel momento había muchas feministas que abogaban por una castración química pactada, porque no creían en la rehabilitación. No se ha planteado más, creo, o muy poco, pero en aquel momento había un movimiento bastante importante. Y la última foto, en la misma línea, tiene que ver con una manifestación en el 83, muy avanzado, por el derecho al aborto. Es que el aborto no hubo una ley hasta el 85, y además en 3 condiciones solamente: por violación, por enfermedad del feto o por peligro de la mujer. Bueno, pues con esto nosotras hemos hecho nuestro recorrido. Si tenéis alguna duda me llamáis. Y continuamos.